Morada Noticias, una herramienta ciudadana para cuestionar el poder y recorrer la ciudad amada. Con las buenas tardes para todas y todos nuestros oyentes de Morada Noticias, nos disponemos a regalarles un nuevo programa con toda la actualidad informativa de Medellín, pero con entregas especiales del mundo de la cultura. Probablemente este episodio del 13 de mayo de 2020 es el miércoles más cultural que han tenido en estos tiempos de cuarentena y espero que se disfruten muchísimo de este programa. Yo soy Laura Bayer y hoy les presento dos noticias importantes de la agenda informativa de Medellín, que son las zonas urbanas de aire protegido, porque se va a implementar una sola en esta administración, y qué opinan los expertos ambientalistas de que sea solo una contemplada en el Plan de Desarrollo 2020-2023. Además, ¿qué fue lo que dijo el secretario de Agricultura del departamento de Antioquia que causó tanto revuelo, incluso mucho más allá de las redes sociales? Y también les traigo una segunda entrega de los datos para combatir el poder que hacíamos ayer sobre muertes violentas, sobre homicidios. Y en el caso de este miércoles particularmente, feminicidios. Y ya, por otro lado, vamos a empezar a contarles las noticias más importantes de la cultura, como les había anunciado. Este fin de semana se realizará de manera virtual la 14ª versión de Días del Libro, la feria popular y familiar de eventos del libro de la Alcaldía de Medellín. Pero además de eso, hablando de la Alcaldía, Ana María Betancur Jaramillo cambia su cápsula de historia y pandemias por darnos un panorama actual de cómo se siente el sector cultural con los últimos resultados de las convocatorias de estímulos al arte y la cultura. Además de eso, tenemos la voz de Felipe Álvarez, el director de Radio Escénica de Colombia, una propuesta de radioteatro que se va a desarrollar durante la cuarentena. También Felipe Palacio, nuestra voz titilante pero elocuente de la radio, nuestro editor de ciudad, quedó encarretado con una noticia que les dimos hace poco de cómo se reactivaban los libreros de la ciudad y hoy nos trae una crónica bellísima sobre Wilson de la librería Grámata. Para finalizar la emisión de hoy, un panorama de 5 artistas de Latinoamérica imaginada por sus artistas en la voz de Lucas Jaramillo. Bienvenidos a Morada Noticias. Juan Pablo Pineda, buenas tardes. Primero hablemos de medio ambiente en Medellín. Laura, un saludo muy especial para ti, para los compañeros y para los oyentes en esta tarde de miércoles, aunque cuando saludo realmente es más temprano, pero bueno, es la magia de la radio. Como dices, hoy tenemos un programa muy cultural, un programa muy entretenido y muy chévere, y también, como dijiste, nos toca empezar hablando de medio ambiente, que siempre es importante en esta ciudad, en la que últimamente ya no saludamos hola como estás, sino hola como tos. La activación de una zona de aire protegido o SOAP es el instrumento del Plan de Desarrollo Medellín 2020-2023 para la lucha contra la contaminación ambiental que padecemos. En Morada Noticias notamos, mientras el Consejo analizaba el componente de Ecociudad la semana pasada, que hasta el momento Medellín no tiene ninguna SOAP, pese a que desde finales de la administración pasada se tenía contemplada la posibilidad de poner a andar este instrumento para la ciudad. Por eso hablamos con dos expertos en el tema. El primero es Guillermo Mesa, abogado ambientalista de la ciudad, quien nos describe la importancia de estas SOAP. La implementación de las SOAP no se ha dado y se requiere urgentemente. Por ejemplo, el del sector de la Candelaria. El del sector de la Candelaria es el mucho más importante. Primero que todo porque concretiza, digamos, en el caso que se dé y se logren unas mejoras, concretiza un aspecto que nosotros llamamos la democratización en el reparto de los recursos naturales, que hace parte del concepto de equidad ambiental. Democratizar la implementación de un SOAP es democratizar el acceso a un aire respirable, limpio, etc. Le preguntamos a Guillermo si considera que una sola SOAP es suficiente. Yo te digo que es muy poco. Es muy poco, pero veríamos con los que estamos preocupados por esta situación de tipo medioambiental aquí en Medellín, veríamos con algo de esperanza, de criterio esperanzador, de que se implementara al menos la de la Candelaria, la del centro de la ciudad.
con una estaríamos como que estamos avanzando en la dirección correcta. El también abogado Lucas Quintero nos contó que hay otras zonas en la ciudad en las que se están configurando swaps, en el sector Caribe y cerca al aeropuerto La Herrera. Además que la resolución 002231 de 2018 del área metropolitana del Valle de Aburrá, que creó las zonas, definió también una para el sur del Valle de Aburrá. Estas swaps, como lo han dicho los ambientalistas, son una medida efectiva contra la contaminación, pues generan restricciones a ciertos vehículos para el ingreso a esas zonas. Bueno, digamos que dentro del polígono que delimita la autoridad ambiental va a tener una restricción en el ingreso de ciertos tipos de vehículos. Por ejemplo, solamente podrán ingresar vehículos con tecnología cero, ultra emisiones, vehículos eléctricos, híbridos o a gas. Incluso también tienen un artículo por allá que dice que tampoco aquellos vehículos con una antigüedad no mayor a 10 años, digamos que lo que buscan es eso precisamente, que en esa zona que es la más afectada se disminuyan las concentraciones de material particulado 2.5. También dentro de esta zona urbana de aire protegido se debe incluir o tener en cuenta el tema de las zonas de estacionamiento regulado, el tema de los paraderos de buses, entre otros. Un dato interesante es que las SWAP no habían sido contempladas ni en el anteproyecto del plan de desarrollo ni en el plan de gobierno presentado por Daniel Quintero cuando fue candidato. Esto no estaba en el borrador que habían compartido la primera vez sobre el plan de desarrollo. La SUAP se incluyó por insistencia de concejales y concejalas y también por la presión de la Acción Popular. Y de aire pasamos a hablar de desigualdad. Por lo general, Morada Noticias no se enfoca tanto en noticias de Antioquia como región, sino más en Medellín. Pero nos movilizó y a muchos otros ciudadanos movilizaron tanto las frases que el secretario de Agricultura de Antioquia soltó por ahí en Twitter que no podíamos dejarlo pasar. De los mismos creadores de La gente quiere otra Operación Orión. Yorani Alzate, buenas tardes. Hola, hola, hola a todos. Un saludo muy especial para los oyentes de este bello noticiero, para la gente de casa, para los chicos y obviamente para mi equipo de trabajo que ya los extraño muchísimo. Gente, hoy les voy a hablar de alguien que cree que al cambiar el pensamiento nos va a llover plata o comida del cielo. Es decir, si cambias el pensamiento, cambiará nuestra manera de vivir, nuestra condición social y económica. La pobreza es una condición mental, dijo Rodolfo Correa, el secretario de Agricultura de Antioquia y encargado de liderar, revitalizar y dignificar el campo en un departamento que, según el Boletín Técnico de Pobreza Multidimensional en Colombia del Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE 2018, 17 de cada 100 de los hogares son pobres. Las brechas entre la ciudad y la ruralidad están en un 25%, por lo que el departamento está entre los 12 que tienen más carencias a nivel nacional. Por ejemplo, en Medellín como zona urbana, 12 de cada 100 personas no tienen acceso a vivienda, servicios sanitarios, agua potable, educación básica, ingreso mínimo para la subsistencia, mientras que en un municipio como Cáceres son 61 personas de cada 100 y en Campamento la totalidad de su población. Es decir, la pobreza es latente en la Antioquia rural, en el campo. Esto, en efecto, genera migración de la población rural a las capitales en busca de oportunidades. Por eso Luis Peláez, diputado de Antioquia, habló al respecto. El problema es que es una persona además que es un ordenador de gasto, tiene poder y en este momento tiene que dirigir la política pública agraria del departamento de Antioquia. Entonces, si el secretario Rodolfo Correa afirma, por ejemplo, que la pobreza es producto de la mente, entonces da a entender si una persona hoy no tiene comida producto de la pandemia, entonces también es mental, entonces la comida, el hambre que sufre en este momento. Entonces una persona que está pensando así es una persona que no sirve como secretario de Agricultura ni en este ni en ningún otro momento. Lo hemos dicho desde el 12 de febrero del año 2020. Nos enojó y nos molestó mucho el nombramiento del doctor Aníbal Gaviria hacia Rodolfo Correa. Es realmente un asunto politiquero, como un pago, un favor frente a ello. Además, Luis Peláez afirmó que en este momento de crisis se ha notado más la debilidad que se tiene en la Secretaría de Agricultura de Antioquia en cabeza de Rodolfo Correa.
incluso en esta pandemia se ven realmente los verdaderos líderes. Mientras Rodolfo Correa tendría que haber hecho un plan de choque, de soberanía alimentaria, de generar la producción adecuada que tenemos que hacer, se dedicó simplemente a ir a la minorista a ver si estaba abierta o estaba cerrada. Es un secretario que actúa con cosas minimalistas, de mucho boom, de mucho show, pero realmente de cero impacto. Entonces se hizo como 3 videos en la minorista, pero no tenemos hoy una precisión, mientras que muchos municipios estaban incluso perdiendo los cultivos. Yo les hice incluso la propuesta, utilicemos los carros de Rentan, que es la filial del IDEA, para hacer comercialización propia. Es decir, si en un municipio, ejemplo, como Nechí, se está perdiendo el arroz, pero en Medellín necesitamos arroz, entonces vayan por el arroz, digan cuánto vale el arroz y vengan y lo traen aquí a Medellín y se lo venden a la minorista. O sea, hoy Antioquia podía haber hecho eso, o sea, podía llegar a traer los carros y servir de intermediación pública entre el productor y el consumidor. Por último, Peláez se refirió a la pobreza como estado mental. Hoy la pobreza no es entendida en un estado mental, es entendida en una condición de culpabilidad incluso del Estado. O sea, el Estado es culpable y la estructura económica es culpable de tantos pobres como puedan haber. ¿Por qué? Porque la distribución de la riqueza depende realmente de la distribución de la riqueza por parte del Estado. O sea, si usted a una persona no le da oportunidades, pues obviamente la única salida es que va a ser pobre. O sea, si no le da educación, si no le da empleo, si no le da acceso a seguridad social, a servicios públicos. Entonces es una decisión económica y estatal ser pobre, pero no es una decisión de que entonces yo soy pobre porque quiero. Pues eso es un irrespeto a todos los antioqueños. Un minuto de vida, porque nada justifica el homicidio. A esta ciudad lo que le hace falta es un minuto de vida, algún día, cada hora con sus 60 minutos. Ayer, martes 12 de mayo de 2020, en la comuna de Santa Cruz, en el barrio La Rosa, asesinaron a Jonathan Eliberman Rivera Barrera, un hombre de 32 años. Parece víctima de un ataque sicarial. Además, encontraron el cuerpo en la Comuna 9, Buenos Aires, en el barrio Alejandro Chavarría, de Kevin Ramírez Sánchez, a quien habrían asesinado el 11 de mayo de 2020. Con ellos dos llegamos a 129 personas que hemos perdido este año a causa de la violencia homicida en Medellín. 129 seres amados que nos harán falta. Uno especialmente nos hace mucha falta en Casa Morada, Miguel Ángel Marín Arango, nuestro Migue. Por él y por las otras 128 personas que han sido asesinadas en lo que va del 2020, dedicamos un minuto de vida. Datos para combatir al poder. En Morada Noticias queremos que se reduzcan los homicidios y que el Estado sea mejor en esto y asuma más responsabilidades. Sobre todo, que se responsabilice de la vida de las mujeres, adolescentes y niñas. Hoy sabemos que técnicamente un feminicidio es un asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer, por su condición de género.
Por esta razón, la información oficial habla tanto de feminicidios como de homicidios de mujeres, porque hay ocasiones en que las mujeres han perdido la vida a causa de una bala perdida, una masacre o una balacera indiscriminada en la que han muerto también hombres. Esa diferenciación, a decir verdad, no importa tanto. Lo que importa es que hoy traemos datos para hacerle veeduría a una política de seguridad que le salve la vida a las mujeres. En un feminicidio, y esto es lo más importante de aprender, la condición de ser mujer es definitiva. Y para que esto sea definitivo, pues sí, hay machismo, el peor de todos, el que mata. La violencia sexual acompaña a unos feminicidios. En otros casos, hay una pareja, un ex que no tolera que lo dejen, con la idea de que la mujer es una propiedad. Incluso hay hombres cualquiera que no toleran el rechazo. Estuvimos revisando datos desde el 2005 y lo primero que tienen que saber es que solo desde 2014 se estancó el fenómeno del asesinato a mujeres en Medellín. En 2019, por ejemplo, el 8.3% de los homicidios fueron asesinatos de mujeres. Entre 2011 y 2014 se dio la principal reducción, lo que tendría que ver con que la gran política criminal lograra un poco de control territorial y repliegue de las bandas. Precisamente ahora, la siguiente reducción está directamente relacionada con que existe un sistema de alertas tempranas que permite ver maltratos, amenazas y riesgos en la cotidianidad. Aunque no podemos conformarnos todavía con que en Medellín perdamos a 49 mujeres en un año por el absurdo del homicidio. En 2019 mataron a más mujeres con arma blanca que con arma de fuego. Cuando miramos la estructura del fenómeno desde 2008, descubrimos que los asesinatos por arma de fuego de mujeres son solo la mitad. Lo otro que entendemos es que la historia de Medellín, con su desarrollo institucional, la resistencia social y los procesos culturales, solo tuvo éxito en reducir los homicidios a mujeres por arma de fuego, pasando de 97 en 2010 a 17 en 2019. La criminología muestra que los homicidios que no son por arma de fuego tienden a no estar ligados al crimen organizado. Entonces, tendríamos ante nosotros la posibilidad de romper el silencio, entender las señales y las alertas tempranas, y lo que es más importante, acudir sin burocracia a poner a salvo a una víctima constante y progresiva y a aislar y procesar a un agresor. Gracias al Instituto Nacional de Medicina Legal por regalarnos los datos de hoy, miércoles 13 de mayo de 2020, y los de ayer, martes 12 de mayo, que hablan de homicidios de personas jóvenes entre 13 y 17 años en 2017 y feminicidios en 2019. Es triste saber que se están perdiendo tantas vidas en Medellín y es muy horroroso ver que, por ejemplo, en el Valle de Aburrá el año pasado se perdieron cerca de 80 vidas. 80 mujeres asesinadas. Eso es una barbaridad. Eso es un descontrol. Eso no tiene razón de ser. Aquí lo que tenemos es que proteger la vida. Hay que buscar políticas de vida. Yo quiero creerle a Daniel Quintero en su discurso de que nada justifica el homicidio y de que su política social va a proteger la vida, porque como dice Mocus, la vida es sagrada. En eso no podemos retroceder un solo instante. A mí me preocupan mucho estos datos porque deja ver que Antioquia sigue siendo un departamento muy machista. Si no estoy mal, hace poco leí en el Observatorio de Asuntos de Género que en 17 meses, entre el 1 de enero de 2018 y el 31, sí, como de mayo de 2019, el departamento había registrado 263 asesinatos de mujeres. Según los datos de ese observatorio, los municipios con mayor número fueron Medellín, Caucasia, Taraza y Bello. Y es ahí donde a mí me queda como el sinsabor, porque pues para nadie es un secreto que las capitales o los lugares más centrales tienden a tener más ley y más garantía de los derechos. Me preocupa es que en estos territorios tan lejanos se presente tan alta cifra y me queda la duda sobre qué está haciendo el departamento para acabar con esa problemática. Es inaudito que yo como mujer tenga que sentir miedo cuando voy sola a tardes horas de la noche o que las personas busquen una excusa para responsabilizar siempre a la víctima de lo que le hizo el victimario. Morada Noticias es una producción del colectivo Morada, Casa de las Estrategias, Latina Estéreo y Universo Centro.
Este proyecto es parcialmente financiado por la Inter-American Foundation y la Fundación Confiar, pero podemos crecer más. Envía tus historias al WhatsApp 350-666-8436. Comparte nuestro contenido o escríbenos a noticias@morada.co si te gustaría sumarte a nuestros patrocinadores. Este noticiero, oyentes, podrá parecerles un poco atípico porque hoy jugamos alguito con el orden de las noticias para, a continuación, hablar únicamente de la cultura en Medellín, sin abandonar el rigor periodístico y noticioso. Con el agradecimiento especial a Juan José Velázquez Solarte, quien hace la edición de este podcast, continúo con Juan Pablo Pineda, quien nos va a contar cómo se va a desarrollar la versión número 14 de Días del Libro. Como les contamos ayer, desde mañana 14 de mayo y hasta el próximo sábado 16 se dará en la ciudad la 14ª versión del evento Días del Libro, que, por la contingencia que estamos viviendo, se realizará de manera virtual. Para conocer un poco cómo se dio la organización, cuál será la proyección del evento, cuántas librerías participarán y algunos pormenores más, hablamos con Sebastián Trujillo, subsecretario de Bibliotecas de la Secretaría de Cultura. La primera gran pregunta era cómo hacer un evento en el que no tuviéramos grandes aglomeraciones y por supuesto la virtualidad es una de las grandes aliadas. También sabemos pues que también hay un problema grande de conectividad en gran parte de la población, pero pues digamos que lo que más tenemos a la mano es las plataformas digitales. Creo que esto nos adelanta un poquito ese tema y superadas todas estas inquietudes pues nos definimos por una gran plataforma donde pudiéramos tener toda la programación completamente en línea. Según Trujillo, el enfoque del evento no cambiará, pese a que la metodología haya variado. Así, la intención es que siga siendo un evento de carácter completamente familiar. El subsecretario nos habló también sobre la interacción que tuvieron con las librerías. Con las librerías hemos venido trabajando desde el primer momento de la cuarentena. Los reunimos en un grupo de WhatsApp. Lo primero que hicimos fue escuchar sus inquietudes. Ellos estaban muy preocupados, todavía están pues algo preocupados por la reactivación económica, pero en este año tenemos algo muy bonito y es que el número de librerías creció. El año pasado teníamos 70 librerías, hoy tenemos 117 librerías editoriales independientes dentro de la programación o dentro de los túneles virtuales de nuestros días del libro, y con eso el trabajo siempre ha sido de mucho apoyo. También estamos apoyando a los libreros, que son más de 70, que están asociados al Centro Popular del Libro en el pasaje de la Bastilla. Entonces, bueno, vamos de la mano con ellos. Igualmente, nos contó que hay un reto grande en la tarea de llegar a toda la población, pues reconoce que hay una brecha enorme en materia de conectividad, lo que obliga a trabajar a la administración para ampliar esa cobertura. Sin embargo, han buscado alternativas para poder llegar al público. Dentro de las acciones que hemos contemplado desde la subsecretaría, por ejemplo, desde el sistema de bibliotecas tenemos toda una programación telefónica. Recibimos a la semana más de 1.500 llamadas de gente que quiere que le lean cuentos, poesías, o que quiere saber recomendaciones, o que quiere dedicarle un poema a alguien. También hemos buscado alianzas con televisión local. En Telemedellín nos está apoyando mucho con la transmisión de algunos espacios. Y como decía, el reto es seguir ampliando esas formas más análogas de llevar la programación. Y lo ideal siempre será que la ciudad invierta mucho más en conectividad. Yo sinceramente le deseo mucha suerte a los eventos del libro, que logren sobrevivir y mantenerse, aunque sea en la virtualidad, incluso en ese momento de contingencia sanitaria que estamos viviendo. A continuación, Ana María Betancur Jaramillo, ya no haciendo recuentos históricos de arte y pandemia, sino haciendo historia, contándonos qué pasó con los gremios artísticos y el sector cultural de Medellín en un año como 2020. El periodismo es una fotografía de la realidad, es registro, es memoria. En Morada Noticias hacemos historia. La cultura y el arte dinamizan procesos políticos y sociales, no es solamente una cuestión de derechos. La cultura, sin lugar a dudas, es vida y por esto hoy vamos a tener un programa diferente. Ya no aporta nada nuevo hablar de los efectos negativos de la COVID-19. Es claro que cuando un estado es declarado en emergencia es porque todas las esferas del humano, políticas, económicas se van a ver duramente afectadas, entre ellas la esfera social y el sector cultural han sido fuertemente embestidos.
Ya es hora que empecemos a hablar de las soluciones, de lo que se va a realizar desde los diferentes actores culturales para salir a flote. La Corporación Plazarte, Hábitat Latente, Corporación Ítaca, La Chispa, Compás Urbano, entre otras organizaciones culturales, realizaron un manifiesto público al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, y a la Secretaría de Cultura Ciudadana, y juntos empezaron a generar diálogos sobre este tema. Estos actores nos van a compartir sus reflexiones a lo largo de esta conversación, porque hoy más que nunca necesitamos un sector unido. Y desde este coro de voces hacemos un llamado a todas y todos los ciudadanos y demás entes sociales que se quieran sumar. Es necesario el debate para poder reconstruir la ciudad. Teresita Rivera Ceballos, gestora cultural de la ciudad, nos habla de esto. Manifestar nuestro desazón, nuestra tristeza, inconformismo con los apoyos que se han anunciado de parte de lo público para este sector que ha sido tan golpeado en esta época de pandemia, como es el sector cultural, los agentes, los artistas, los gestores, los pequeños grupos, apoyos que no han sido ni bien encaminados y que tampoco llegan a las personas indicadas. Nosotros estamos pensando que no es suficiente con que hayan medidas desde lo público para darle mercados a la gente simplemente y calmar el hambre. No, es que no es solo que nos falta la comida. Los artistas tienen sus familias, los artistas independientes no tienen un trabajo de que sobrevivir más que de su arte. Entonces las estrategias tienen que ser diferentes. Pues hay una manera de trabajar que se hace necesaria, y lo primero pues es como que estemos todos unidos en el sector. A todos nos duele la cultura, a todos nos está afectando la situación. Es lamentable ver como amigos muy cercanos que tienen sus emprendimientos culturales que no son pues como de grueso monto, pero que han logrado como visibilizar y hacer unas estrategias muy bonitas en la ciudad, están acabando, se están cerrando porque sus negocios ya no son sostenibles. Las estrategias que se plantean son diversas, pero no hay un reconocimiento de esta por los ciudadanos. Mirta Urbano, directora de la Corporación Plazarte, es contundente en que el sector también tiene que renovarse a sí mismo y ser un actor activo político. Que la solución es que el sector cultural se vuelva político, que se vuelva pensador, que se vuelva un participante democrático, que deje de comportarse como un indigente que pide limosna, que pide ayuda, que pide reconocimiento, que pide inclusión. Creo que la cultura debe ser soberana porque la cultura es la identidad del pueblo. El futuro es la promesa. En el programa anterior hice énfasis en ello, pero no nos podemos quedar cruzados de brazos. Saludos, mi nombre es Daniel Miranda, soy arquitecto y trabajo con el sector cultural desde el año 2015. Pienso que la cultura como eje fundamental del desarrollo social tiene la exigencia en este momento, a partir de sus dinamizadores y gestores, replantear muchas de las dinámicas, de los modelos, de las estructuras y de los pensamientos que han demostrado ser anacrónicos para esta realidad. Pienso que entonces la cultura y el arte tienen la tarea de romper los paradigmas instaurados y de apoyarse y de replantear nuevas formas de vida en este mundo. Entonces pienso que el reto principal es que nos juntemos, que trabajemos colectivamente y aunemos los esfuerzos para construir una sociedad y un mundo desde un pensamiento más humanista y que valora la vida por encima de todo. Pero los problemas van y vienen, las cuentas siguen llegando y muchos de los espacios culturales que hasta hoy conocimos ya nunca más van a abrir sus puertas y otros están tratando de sobrevivir a toda costa. Entonces, ¿qué hacemos en este momento? Sergio Patiño, director de Distrito Candelaria, nos hace una invitación para repensarnos. Hablar de esta crisis es hablar
de todo esto que veníamos haciendo y que nos evaluemos qué está bien hecho, qué no está bien hecho, qué debemos mejorar, cómo hacemos para entre la cultura y la ocupación de estos espacios y como ciudad se haga más sostenible, cómo hacemos para unirnos todos los gremios culturales y cómo vamos a hacer para unir todo eso con esto fenómeno que venía sucediendo de los turismos. Entonces es más bien como una invitación a que aprovechemos este reseteo para que podamos construir algo nuevo. La apuesta entonces es al diálogo y al construir juntos y juntas las estrategias para reactivar no solo la economía, sino al sector mismo. Alanat Ocampo, artista plástica de la ciudad, nos va a hablar sobre esto. Hola a todos y todas, gracias por invitarme. Mi nombre es Alanat Ocampo, soy artista visual, gestora cultural e investigadora en temas relacionados con memoria y patrimonio de la ciudad de Medellín. Tengo que decir que nuestro sector cultural ha sido fuertemente golpeado y nos lleva a preguntar qué va a pasar ahora con el arte y la cultura y cuáles son las estrategias y mecanismos que vamos a tener que implementar como ciudad para poder ofrecer productos y servicios de manera digital. Creo que Medellín no está preparado todavía para ofrecer una experiencia colectiva visitando un café cultural de la ciudad, para consumir una obra de teatro desde la casa, ir a cine. Bueno, y todo lo que nos ofrecen los espacios físicos donde consumimos arte y cultura. Entonces creo que tenemos que unirnos como sector cultural y la invitación es que podamos generar propuestas colectivas, busquemos estrategias de financiación, montemos proyectos donde todos y todas tengamos cabida, porque si bien la Secretaría de Cultura Ciudadana nos ofrece unos alivios, digamos que son muy pocos los recursos para todos los que somos del sector cultural, somos demasiados, entonces no alcanzan. Y por otro lado estamos compitiendo con personas de mucha trayectoria, organizaciones, instituciones que tienen un proceso muy sólido, que también es válido por reconocer por su trayectoria, pero que también dejan en desventaja a quienes apenas estamos como consolidando nuestras carreras y nuestras propuestas. Entonces es importante que tengamos unas estrategias que sean más incluyentes y que puedan representar realmente el sector cultural desde todos los ámbitos, porque somos muy diversos, somos muy plurales y creo que todas las iniciativas son muy valiosas para construir ciudad. Ahorita estamos gestando una iniciativa muy bonita y es un manifiesto que estamos rotando en redes sociales con el numeral La cultura nos duele, acompañado de una campaña con posts y algunos mensajes que nos alientan a reclamar el arte y la cultura como un derecho, porque es un derecho constitucional. Los gestores, los artistas, las personas que trabajamos por el arte y la cultura y que lo hacemos, debemos vivir de eso, porque esa es nuestra razón de hacer, porque somos personas creativas y no tenemos que buscar otros sustentos distintos. Realmente creo que la clave es como articularnos y empezar a gestar, no como iniciativas individuales, sino como iniciativas de ciudad. Entonces, para que todos nos unamos. Reportó para Morada Noticias Ana María Betancur Jaramillo. Muchas gracias, Ana, y yo finalizo este bloque informativo de Morada Noticias reconociendo para ustedes oyentes que el consumo de la radio en este tiempo de cuarentena es algo evidente y por eso les presento ahora una entrevista que le hicimos a Felipe Álvarez, el director de Radio Escénica de Colombia, un combo de actrices y actores que se juntaron para hacer radioteatro. Justamente REC nace hace, hermanos, ponerle un mes, precisamente porque en medio del encierro uno pues empieza a pensarse como en otros mundos, ¿cierto? Y en esos otros mundos vuelve uno a los orígenes, ¿sí? Y entonces me acuerdo de radioteatro y me acuerdo de el origen del teatro en Colombia, por ejemplo, tiene mucho que agradecer el radioteatro. Cuando Bernardo Romero Lozano pues funda lo que conocimos como la Radio Nacional de Colombia, que es el hombre que nos trae a nosotros los griegos, nos trae a Bertolt Brecht, nos trae a Shakespeare, ¿sí? Porque antes, acordate que lo que se hacía de teatro eran asuntos sumamente costumbristas, propiamente costumbristas, o lo que pasaba en España, ¿cierto?
con Bernardo Romero Lozano es como le damos otro aire al teatro, otro aire a la radio, ¿cierto? Entonces por esos años empieza uno a ver obras como Edipo, a ver obras como Gustéis de Shakespeare, ¿cierto? Entonces empezamos a darle otros matices al teatro en Colombia. Pensando como en esos orígenes, yo digo, pues madre, si ahorita no nos podemos ir a las salas de teatro, no podemos estar en contacto con el teatro, pues es justo que nosotros nos transformemos con el teatro, como lo decía en la carta que escribí. El teatro, a los que hacemos teatro nos hace mucha falta y finalmente es lo que nos ayuda a resistir en este mundo, porque el teatro es necesario. Somos un grupo muy diverso, entonces hay actores, hay músicos, hay comunicadores, hay maestros, hay productores musicales, entonces ahí contamos con la presencia del maestro Carlos Arango, de la maestra Lavinia Sorge, de Aqueline Willes, Fabio Zapata, pues un grupo, pues somos aproximadamente 17 personas. Tenemos dos personas encargadas de todo lo musical y todos los ambientes y los paisajes sonoros. En este momento tenemos un director escénico, que es el maestro Carlos Arango, que es el que va a empezar a dirigir la obra próxima, y el resto somos actores y actrices. Y está también Lavinia Sorge, que es la que nos está haciendo toda la dirección vocal. Esa próxima obra se llama El extraño jinete. Entonces nosotros acá, por ejemplo, trabajamos a veces sincrónicamente y a veces asíncrónicamente, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, trabajos que tienen que ver con la voz, con la maestra Lavinia, lo que hacemos es trabajos individuales y después lo que vamos organizando es ponerlos en edición con los músicos y los productores musicales, y ahí entonces empezamos a acoplarnos, a acoplar las voces, a acoplar los sonidos, que sea un asunto armónico. Nos cuidamos mucho de que las grabaciones sean todas como con la misma estética, ¿cierto? Con el mismo formato, para no caer en un montón de sonidos dispersos. La relación con el público, pues ahorita en lo que nosotros estamos es moviéndonos por redes, donde hemos encontrado una respuesta muy bonita, porque la gente nos sigue, la gente nos escribe mensajes donde dicen, hey, qué nota, muy rico, bacano lo que están haciendo, incluso sin haber puesto ni un solo audio, ¿cierto? Entonces la gente espera un proceso, la gente espera, creo que hoy justamente recibíamos varios mensajes donde decían, estamos ansiosos por escucharles. Eso es bastante bonito. Entonces desde ahí la relación con el espectador, en este caso espectador oyente, es bastante chévere. Una de las buenas noticias para hablarte de la fecha es que nos acabamos de ganar una beca de la convocatoria de estímulos para artes no escénicas que acaba de sacar la Secretaría de Cultura Ciudadana de Medellín, y entonces esto pues nos pone un reto muy grande, y es que tenemos que tener la pieza en más o menos mes y medio, ¿cierto? Entonces en mes y medio sí o sí estamos escuchando nuestra primera obra. Pues ahí tenemos varias ideas rondándonos la cabeza. Lo primero es que sí queremos hacer un lanzamiento importante por redes, por algunas plataformas digitales, donde ese día del estreno pues no vamos a hacer la obra en live ni nada de eso, pero sí queremos contarle a la gente y abrir un espacio en vivo para que la gente, después de escuchar la obra en las plataformas, tengamos un espacio para el encuentro, así sea pues de esta forma virtual, si todavía nos encontramos así. Pero la idea es esa. Pero mira que el teatro es rebelde. El teatro nos ha permitido justamente eso. Si dijéramos, ves, ya existe la televisión y el cine, ¿para qué vamos a seguir haciendo teatro si lo podemos ver sentados en la pieza o en la sala de la casa, ¿cierto? Justamente con esto le apostamos a esa idea de continuar esa esencia rebelde que tiene el teatro. Y en este caso sí, nos lanzamos por lo sonoro, nos lanzamos por fortalecer el sentido de la escucha, ¿cierto? Que muchos dicen pues que la escucha es el reto del siglo XXI,
y así lo creo yo, y por eso es que estamos apostándole pues a este evento radioteatral. Pero claro, aquí nosotros vamos a tener la tarea dura de transformar los escenarios, transformar las escenografías, los maquillajes, los vestuarios por asuntos sonoros, y que a la gente efectivamente le lleguen, que los paisajes sonoros sean tan claros y que tengan imagen, ¿cierto? Entonces por eso es que el trabajo viene siendo bastante riguroso, justamente para que sea una experiencia completa. Es importante volver a esos momentos mágicos de lo sonoro, ¿sí? De no solo cerrar los ojos, sino con los ojos abiertos permitirnos escucharnos también, ¿cierto? Permitir escuchar las historias, volver a las historias de los abuelos, volver a las historias de los señores que nos encuentran en la calle, ¿sí? Volver a la conversación hablada, nos parece muy importante. Mira, lo que les puedo adelantar es lo siguiente: nosotros con esta obra, con El extraño jinete, que primera vez que mencionamos cuál va a ser la obra, con esta obra queremos dos cosas. Lo primero, hacer un homenaje a nuestros maestros teatrales, ¿cierto? Y cuando escuchen la obra van a tener una referencia de un Rodrigo Saldarriaga, director y fundador del Pequeño Teatro, de un Farley Velázquez, director y fundador de Hora 25, de un Ramiro Tejada, ¿sí? Entonces, ahí eso es una de las cosas que nos vamos a encontrar con esta obra. Y lo otro es que nos vamos a encontrar con un escenario absolutamente particular, que nosotros le hacemos una adaptación a esta obra que nos habla de un hospicio, ¿cierto? De una ancianada, prácticamente. Pero nosotros lo convertimos en un lugar de reposo de viejos maestros. Entonces, en medio de ese lugar donde habitan viejos maestros con mentes brillantes, con mentes creadoras y creativas, pues son muchas cosas las que pueden pasar. Yo lo he dicho desde que formamos REC, esto ha sido un asunto de amigos, y Morada son amigos y siempre han sido amigos. Entonces seguramente esto será una relación que ahorita nace con REC, pero seguirá. Esta es la canción del día, patrocinada por Ciudad Frecuencia.
Nuestra canción del día es Vibras, de Retorno Ska Band. En este podcast del miércoles 13 de mayo de 2020 les contábamos las noticias más importantes de la ciudad, sí, qué son las zonas urbanas de aire protegido, también qué pasa con los feminicidios en Medellín. Además, qué dijo el secretario de Agricultura de Antioquia que a todos nos tiene indignados. Pero después le dimos un viraje cultural a nuestra emisión. Les contábamos que se va a realizar de manera virtual los días del libro este fin de semana en la ciudad, el primer gran evento del libro, de todos los eventos del libro del año, y además qué pensaban los artistas de las últimas convocatorias de estímulos al arte y la cultura de la Alcaldía de Medellín, en la voz de Ana María Betancourt. Y también pudieron escuchar una entrevista con Felipe Álvarez, director de REC, un combo de artistas que está haciendo radioteatro. Y a continuación les presento a nuestra voz titilante pero elocuente de la radio, Felipe Palacio, nuestro editor de ciudad, con una crónica de los libreros que recién se reactivan su actividad económica en Medellín después de pasar las primeras fases de esta cuarentena. Recuerden que todas esas historias las pueden escuchar de nuevo en nuestro podcast en mixcloud.com/moradastereo. Cierre los ojos y viva Medellín a través del relato. Los recintos que construimos, esos lugares que hacemos tan propios a nosotros mismos, que pasan a ser un poco lo que somos y se unen a cada acción que nos define, se convierten en los espacios en que nos es permitido sumergirnos, resguardarnos, apegarnos y encontrar lo que somos, lo que amamos, lo que vivimos. La cuarentena nos ha encerrado con nuestros temores, con nuestras familias, con la imposibilidad de negarnos a nosotros mismos, pero también nos ha encerrado con nuestras pasiones, con nuestros deseos, con nuestra humanidad más profunda y potente. Nos ha encerrado con muchas cosas, incluso con los libros. Esta es la historia de Wilson, la historia de un librero, de un hombre que se fue a cuidar sus libros desde que inició la cuarentena, que estuvo con ellos porque son su negocio, porque son su vida, pero no solo porque viva de ellos, sino porque vive por ellos, porque son los libros la posibilidad de ser, son la forma de conectarse con el mundo, con sus clientes, con las personas a las que puede ayudar a hacerse mundos posibles con las páginas lisas y las letras fuertes de un libro nuevo. Pues decidirme cuando empezó la cuarentena total, es decir, primero fue una semana, que era un puente, pasó ese puente y yo dije, no, pues yo no puedo dejar la librería, o sea, tengo un espacio allá, si la gente está haciendo domicilios de comida y de esto, pues para mí los libros son artículos de primera necesidad, puede que no los cataloguen así, pero pues digamos que para mí son artículos de primera necesidad. Entonces dije, no, pues yo estoy viviendo con mi madre, con mis hermanos, y pues yo aquí no estoy haciendo nada, estoy leyendo, pues que me gusta mucho, estoy haciendo cosas aquí por mi casa, pero es mi trabajo y la librería es parte de mi vida, pues mi familia es otra parte, pero aquí no estoy produciendo y yo necesito irme para la librería, así que decidí abandonar mi familia en la cuarentena y venirme a vivir con los libros. No hemos dicho su nombre. Es Wilson Mendoza, el propietario de la librería Gramata, un espacio en el barrio Estadio que se dispone pleno como un remanso en un barrio deportivo. En Gramata, la vida se va entre líneas escritas y charlas, pero hubo que cerrarla, como cerró la ciudad, como cerró el país, como cerró el mundo. Pero cerrar, en este caso, no significa clausurar, no. Es más, el trabajo aumentó, pues aunque las rejas estuvieran abajo, los libros nunca dejaron de salir y el trabajo jamás dejó de ser constante. Y los lectores no se desentendieron de su librería. De hecho, las solicitudes comenzaron a llegar cada vez más. Y digamos que aquí empecé pues a hacer una labor de difusión. Empecé a montar libros en redes sociales, la gente empezó a mirar ya que no tenían tiempo, fuimos más visibles en las redes en la cuarentena que para muchas personas que si tuviéramos la librería abierta, porque eso pues que la gente no se acercaba mucho, aún así pues teníamos nuestros clientes, pero fuimos muy visibles para mucha gente y entonces empezaron a pedir, a mirar mis novedades, yo coloqué pues todos los importados que tenemos y la librería empezó pues a moverse y ya luego de eso pues mi hija se vino a vivir conmigo a la librería y de aquí empezamos a despachar, contratamos pues una empresa de mensajería que tenía todos los permisos de bioseguridad y permisos para traer
transitar. Y bueno, ese fue un ejercicio que hicimos, nos fue muy bien. Digamos, alcanzamos a sobrepasar pues como con la rentabilidad, a poder pagar el arriendo que no nos lo rebajaron, pagamos la nómina y las vacaciones de las personas que estaban en casa. Y nosotros nos quedamos trabajando en la librería. Muchos disfrutamos ir a una librería. La palabra librería suena a libertad. Hace más de un mes que nos la quitaron ambas. Perdimos las librerías y perdimos la libertad, pero no perdimos los libros. Y quizá tampoco nos fue arrebatada del todo la libertad. Sí, nos encerraron, pero no nos quitaron la posibilidad de leer. Wilson se encerró con su hija y se convirtió en más que un librero. Se convirtió en un cruzado de la libertad, en un guardián de los libros y los mundos. Se convirtió en el mago que abre la puerta para acceder a los mundos. Quizá a la fantasía, ese mundo creado por los mitos celtas y descrito por Tolkien, o quizá a los cosmos de Sagan, o a lo París, descrita por Cortázar y Hemingway. Fue un mes y medio allí, en su librería, en el refugio que creó, viviendo entre libros y trabajando quizá más que antes. Wilson y Carolina, la hija, habitaron ese espacio, lo hicieron muy suyo, lo adecuaron para servirse de él y poder servirle a él, lo hicieron su hogar. Mes y medio estuvimos viviendo aquí, pues trajimos un fogón, traje licuadora, yo tenía aquí nevera, trajimos ollas, trajimos todo como para sobrevivir, pues obviamente en una casa como con 3 baños, adecuamos una habitación, trajimos camas, pues todo lo necesario para vivir acá. Hacía mucho calor, eso sí, aquí había como mucha energía, hace mucho calor y fue muy difícil adecuarnos pues como a esos días. Igual nos levantábamos más temprano, nos rendía el día porque pues como te digo, ya hacíamos el desayuno, mientras el desayuno estaba veníamos a barrer, a limpiar los libros, luego nos sentábamos a contestar el WhatsApp, las redes sociales, de todo lo que montábamos el día anterior, al día siguiente ya nos estaban llamando porque les lleváramos un libro, que qué bueno, que esto y aquello. Hicimos un empaque especial y la gente, pues, ni si no fuera para regalo, lo empacábamos como para regalo. Entonces la gente montaba sus videos, decía, mire Gramata cómo me envió los libros, mire cómo, porque para nosotros es, digamos, es un elemento de agrado. La siguiente entrega de la historia de Wilson la podrán escuchar en nuestro noticiero de mañana, 14 de mayo de 2020. Conversación de arte, ciudad y amar. No queríamos pasar muchos más días de Latinoamérica imaginada por artistas, que es esta primera fase de documentación de 40 perfiles que tenemos en la web, producto de viajes a El Salvador, a Brasil, a Venezuela y otros encuentros que ocurrieron en la Casa Morada, sumar La Habana, podemos sumar San Cristóbal, Venezuela y pues nuestra cercanía ya, nuestro corazón por una Casa Morada en Cúcuta. San Salvador, que es un país que está saliendo de unas heridas, que vuelve a reconciliarse con una utopía o con un sueño de posconflicto que no fue suficiente y empieza a expresarse en algo corporal, pero siempre algo plástico, y fue muy interesante la historia que encontramos ahí de una mujer haciendo una música gutural, cercana al metal, cercana al hardcore, pero creo que la cosa termina redundando aún con más fuerza en la plástica y en el cine, y empezamos a ver una necesidad de hablar de la migración y de hablar de la violencia, y aunque las cosas son duras, hay un hilo estrecho pero muy intenso de porvenir. Y luego uno se va para Río de Janeiro y nos permitimos, a través del movimiento afro, del movimiento feminista, atravesado siempre por otras identidades de género, por los géneros disidentes, por la periferia, por la favela, por la potencia de la favela, empezamos a ver una rabia, una contradicción, una sensación todavía muy rebelde y en una resistencia fuerte por lo perdido recientemente. Yo pensaría que
que la poesía, digamos, cómo va migrando hacia la música, cómo va migrando hacia el teatro, y seguir mostrando, digamos, esa resistencia y ese antagonismo hacia la polarización donde los quieren meter, pero finalmente como sí, un retroceso hacia ideas antiguas, o digamos de volver a resignificar lo que es minoritario y lo que es mayoritario. Y empieza uno a adentrarse en Venezuela a través de Caracas, de su capital, y es como si uno hubiera llegado después de la tormenta. Nosotros estuvimos en septiembre del 2019 y había pasado el momento más duro de escasez, pero antes de ese momento de escasez había pasado el momento de la confrontación, el momento de las marchas, y eso se puede leer a través de la obra de Juan Toro, que nos muestra unos escudos hechos con antenas de DirecTV, muestra cómo las balas se lastiman, se rasgan, se laceran en los huesos de las personas, en los distintos elementos con el que la gente desesperada salía a las manifestaciones, salía a marchar, pero había un choque entre dos países, un país desgarrado, y en algún momento en esas calles parecía partido por la mitad. Quiero invitar a leer en la página de morada.co, LA imaginada por artistas, o sea, morada.co/LA imaginada por artistas, a través de un recorrido de 5 mujeres que me marcaron. Algunas las pude conocer, tuve ese enorme privilegio de conocer a estas artistas, otras tuve también el privilegio de escuchar el audio de las entrevistas hechas por Camila Uribe. Entonces ahí tenemos estos textos que invitan también sobre todo a adentrarse en la obra de ellas. Yolanda Pantin, una mirada adentro. Los patos volaban, cruzaban una frontera quedando a tiro de los adultos. Ellos, niños y niñas, los recogían muertos o agonizantes. Eran los llanos orientales venezolanos, en unos sembradíos de arroz con una familia de 11 hermanos y hermanas. Ella recuerda que su primer poema fue a los 8 años. Aún lo conserva en su propia caligrafía. Los patos que cruzan la frontera les espera un destino cruel. Podría ser un fragmento. Yolanda Pantin, y esta poesía que logra rasgar el poder, desestabilizar el poder desde lo cotidiano, desde la mirada que a veces no tenemos porque estamos imbuidos en lo masculino, y llega la mirada femenina a desacomodar, pero sobre todo la mirada de la poeta. Tenemos a Victoria de Estéfano, Toda vuelta es larga, y aquí ella nos recuerda la insensibilidad, estar muy ocupados en la juventud, ocupados en todo, creer que estamos afuera, pero en realidad una profunda desconexión. Yo no puedo ir a la Universidad Central porque me dan ganas de llorar. Donde había 20 empleados, ahora hay 1. Todos en su barrio, en especial los venezolanos que emigraron de la zona andina, la llaman profesora. Ahí caemos en cuenta que dijo que había tenido buenas maestras, y luego sobre su camino adulto como novelista nos dice que tuvo buenos amigos y no necesariamente un guía para su propia obra literaria. Dice además que sus amigas no la leen y que eso no afecta la amistad. Una buena profesora ama a sus profesores, y puede que haya sido suficiente el influjo de la niñez y la adolescencia para ganar un método de autoaprendizaje. Sus profesoras fueron unas, tempranas y suficientes para dejarla lista al diálogo y para el colegaje. Jacqueline Goldberg, y no ser otra. Jacqueline es tremendamente famosa por su literatura infantil, pero es ante todo y la mayoría de las horas una poeta. Jacqueline
ha tenido cargos importantes en la cultura y a la fecha de esta entrevista como gerente editorial de La Poeteca en Caracas, pero no se escribe con cálculo y menos como si se pudiera vivir de la poesía. Hace un chiste que lo único que le ha dado la poesía son unos chocolates que trajo de Medellín y que comiéndolos con su hijo, bromeaba diciendo que no se puede decir que la poesía no debe comer. Pero entonces se hace muy claro que escribir poesía para ella es una necesidad. Escribir es lo natural. Ya es lo único que hacemos. Algo hay que hacer. Ya eso es lo que uno hace, escribir. Brenda Vanegas y la calma en el remolino interior. Empezó con el documental, hace varias cosas, pero ya hay una obra literaria y poética en su cine. Ahora buscando otras historias, pero seguro se consagró con los temas de la migración. Ella insiste en El Salvador, como pocas, pero su alma busca reunir elementos mucho más allá y nos dice que se siente más latinoamericana que salvadoreña. Esta sensación se vuelve una estrategia cuando dice que no es posible solucionar nuestros grandes problemas así de fragmentados. Nos han dicho tanto que nos preocupemos por nuestro metro cuadrado que no logramos ver 2 calles abajo, y así no funcionan las cosas. Latinoamérica es una fuerza, es una ola. Marcela Zamora y las esquinas más profundas iluminadas. Esta claramente es una profesora de cine y una cineasta de San Salvador, que también, como suele pasar con la gente de este país, se mueve en Centroamérica y empieza a aclarar en ella una identidad latinoamericana. Nos dice que su principal referente es Lucrecia Martel, Chantal Akerman, luego y Emer Kusturica, pero nos aclara que su artista favorita es María y luego Oriana Fallaci. Mariana es su hija. Coincidencialmente, María en Tierra de Nadie es el nombre de su obra más querida. María toca la batería y dibuja, pero cuando María canta es el momento en el que ella se dobla. María es el parteaguas. Ella explica que empezó a hacer cine muy distinto después de ella y que con ella alcanzó la madurez estética. Zamora nos lleva brevemente a este lugar feliz, a la fuerza total para la sensatez y toda la creación, la retaguardia. Morada Noticias, una herramienta ciudadana para cuestionar el poder y recorrer la ciudad amada.